Hola a todos, hoy vamos a hacer un unboxing del Magic Growing Tree o árbol que crece de forma mágica, pero no os perdáis el final del vídeo porque muchos en Insta me pedisteis que os enseñara cómo había hecho Karina García un vídeo similar al que hizo Hello Murphy. Entonces yo no os lo voy a contar entero, pero sí os voy a dar las pautas para los que no lo entendéis en inglés. Bien, pues vamos ya a empezar con el árbol mágico y vamos a ver lo que lleva dentro de la caja. Este árbol yo lo he comprado en Amazon. Fijaros, dentro de la caja lo que encontramos son 4 cosas. Una bolsa de líquido, en la que por cierto pone que cuidado con el líquido porque es un producto químico, no es agua, es un producto químico que va a hacer reacción para que el árbol crezca. Luego tenemos una plataforma de plástico y 2 trozos de cartón. En las esquinas de estos trozos veis que hay como diferentes colores. Bueno, y un trozo se pone dentro del otro para que el árbol se quede con un efecto de 3D. Se mete un trozo dentro del otro y luego lo que vamos a hacer es pincharlo en esta plataforma de plástico. Es una plataforma en la que hay como un agujero para que podamos luego llenarlo con el líquido ese que, insisto, no es agua. Bueno, pues montamos nuestro árbol, que es con cartón duro, no lo he contado, pero es un cartón muy duro, y lo encajamos en el soporte. Una vez encajado, con mucho cuidado, abrimos la bolsita porque ya digo es tóxico y no conviene tocarlo ni con mano ni nada, pero bueno, abrimos la bolsita con cuidado y echamos el líquido en la parte de abajo del árbol. Ahora lo que vamos a ver es que a medida que el líquido va entrando en el cartón, es un cartón absorbente, el agua va subiendo por encima del árbol. ¿Veis? Echar todo el líquido. ¿Veis cómo va subiendo? Y de momento parece que no pasa nada. Es un árbol que crece a las 24 horas. Luego, poco a poco vamos a ir poniendo lo que pasa. Pues nada, ya veis, este líquido va ascendiendo poco a poco. Tarda cierto tiempo en llegar a la parte de arriba. Pero ya está llegando, digamos, al final de cada una de las ramas, que es donde está el polvillo que va a hacer que el árbol crezca. ¿Veis? Ha pasado ya como 1 hora y media y empiezan a verse pues como unos cristalillos. El líquido no ha llegado a la parte superior. Ahora sí, ahora ya ha llegado a todas partes y veis que estos cristalillos empiezan a hacerse más grandes, es decir, empiezan a llenar más superficie del cartón. Son de distintos colores porque, como os acordáis, el final de las ramas estaba pintado de distintos colores. Bueno, pues veis, va empezando a crecer nuestro árbol. Bien, dejamos que pasen otras 3 horas y fijaros ya, ya es un arbolazo. La verdad es que es chulo, pero se ha caído, no sé si lo habéis visto, un trozo azul. Porque como veis es un poco frágil este árbol, enseguida se cae. Pues ya está, este es el final del árbol. Fijaros qué tupido se ha quedado, aunque también es verdad que se han ido desprendiendo algunos trozos, veis por ejemplo ahí en el centro, pero queda graciosísimo, Fijaros, los trozos que se desprenden es como si fuera celulosa, es como entre papel, es lo de dentro de los pañales de bebé. Ahora, para replicarlo no vamos a usar eso, pero si tenéis la celulosa de los pañales podríais hacerlo. ¿Veis? Quedan como pelillos. La verdad es que es súper gracioso el invento, no sirve exactamente para mucho y ya veis que es frágil, pero es curioso. A mí me ha parecido curioso, por eso he querido hacer el vídeo, ¿no? Es como esto de los huevos de los dinosaurios o las Orbi. Para imitarlo nosotros vamos a usar Jelly Bath, que es lo que yo tenía aquí cerca. Pero Chris me ha dicho, mamá, ¿y por qué no machacas Orbit y con el polvillo haces lo mismo? Y la verdad es que machacar los Orbit sin crecer es imposible. Así que voy a dejar que crezcan como pasa aquí, los voy a machacar y los voy a dejar secar para hacer polvillo. Esto os lo enseñaré la semana que viene porque esta no me ha dado tiempo. Entonces, mientras tanto, en una cartulina lo que hacemos es copiar un árbol. Lo recortamos y vamos a copiar otro igual. Una vez que tenemos los dos, hacemos como en Navidad, que es hacer una raja en uno por la parte de arriba y en el otro por la parte de abajo para que den el efecto ese 3D que veíamos antes. Bueno, vamos a ver qué pasa, Entonces, ponemos uno dentro del otro y ya tenemos un árbol en 3D, ¿veis? Bueno, pues ahora para imitar el que hemos hecho, lo que a mí se me ha ocurrido es juntar las esquinas con pegamento transparente. Estoy usando un limpiapipas para untar el pegamento porque estoy cansada ya de tirar pinceles por culpa del pegamento. Y ahora le ponemos encima el Jelly Bath y hacemos lo mismo por el otro lado. Incluso el otro trozo de árbol, para que quede en 3D, lo vamos a pintar con Jelly Bath de otro color.
Bueno, pues ya tengo los dos, pongo uno dentro del otro y ahora los voy a pegar a una tapa para que pueda poner ahí agua. Pues lo pego y pongo pegamento, lo pego a la tapa. El pegamento este aguanta bastante bien lo que es el agua, la cola caliente, la silicona caliente. Ahora he hecho agua y me doy cuenta de que la tapa tiene un agujerito y se me empieza a salir por los lados, así que lo voy a poner todo dentro de un barreño. Lo meto dentro de un barreño y como tampoco quiero perder tiempo y ver qué pasa, pues voy echando agua por encima. Claro, al echar agua por encima voy destrozando mi cartón, pero ¿veis? El efecto existe, es decir, nos valdría con el Jelly Bath si encuentro un cartón que sea lo suficientemente fuerte, porque este se me deshace. Así que prueba otra vez con otro cartón más fuerte y sin poner la parte de abajo. Lo voy a poner, fijaros, este es un recipiente de los de masa elástica. Le he puesto incluso alguna Sorbit, pero sé que no va a funcionar porque no tiene tanta agua como necesitan las Sorbit para crecer. Entonces ahora, como tampoco quiero esperar ni me quiero cargar el cartón como antes, con una jeringuilla le voy a echar agua. Y lo voy a dejar. Habéis visto, le he echado agua y lo voy a dejar. Y bueno, vemos que poco a poco va creciendo. Bueno, ponedme en comentarios qué queréis que hagamos que crezca con las Sorbit machacadas que vamos a hacer. Os pondré en Insta cómo acaba esto, pondré una foto. Bueno, vamos a ver ya que lo que me pedíais de Karina García, ese vídeo que han sacado muy parecido, Hello Muffy y Karina García. Bueno, pues ellas usan aceite bebé, pero como yo no tengo, voy a usar aceite normal. Bien, usan un boli que no es este boli Bic que usamos nosotros en España, pero para un boli Bic lo único que tenéis que hacer es tapar lo primero el agujerito que hay en medio. Ahora lo que hacen es cortar la mina del boli y taparla. Siempre tapamos la mina por detrás para que no se salga lo que es la tinta. Y ahora es tan fácil como echarle agua, aceite y colorante. Este es el que hizo Hello Muffy, que era muy sencillo y como está en español no os voy a dar más explicaciones. Vamos a ver el que hizo Karina. Para explicarlo fácilmente, yo voy a usar una botella de agua, un tapón de corcho y luego aceite, colorante y pegamento transparente. Cogemos una botella en la que el tapón funcione y que no se salga el líquido. Ella usa esos botecitos, ya digo, que son como de perlitas. Bueno, ahora lo que hace es poner la mitad de agua y la mitad de pegamento transparente. Hace una solución con eso y le echa colorante. Ya digo, no voy a extenderme, no voy a hacer el mismo vídeo, solo estoy explicando lo básico. Lo remueve bien y lo pone en la botella. Ahora rellena el resto de la botella hasta donde queréis con aceite para niños. Yo lo voy a rellenar con aceite normal. Y ya está mi lavalamp. Solo tenemos que tapar la botella y en realidad estaría así. Os dejo también un vídeo que hizo Chris muy divertido del lavalamp. Os lo dejo en la tarjeta. Bien, y ahora comprobamos que efectivamente este corcho tapa bien y lo corto por la mitad. Una vez que lo corto, voy a hacer un agujero en el corcho para poder meter la mina del boli. Ella usa una aguja para hacer el agujero, yo voy a usar un clip y vamos agujereando el corcho hasta que me queda la medida del boli. Meto el boli tapando la tinta por la parte de atrás y no me queda más que meterlo en la botella. Insisto, podéis hacer el boli del tamaño que queráis, siempre que encontréis un buen tapón para taparlo. Bien, una vez que ajustamos bien el tapón, lo sellamos con silicona caliente. También podéis usar silicona fría, la silicona es de fontanería y sirve perfectamente, la de fontanería me refiero. Bien, pues ponemos alrededor cola caliente y por último ponemos masa elástica para disimular todo el tapón y ya está, a pintar. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta y no os olvidéis de poner en comentarios qué queréis que probemos que crezca usando Orbit machacadas. Pues nos vemos en el siguiente tutorial.